Continuamos con nuestra serie de charlas para ADN Sur TV, en este caso continuando con el intento de tomar el pulso de la actividad petrolera, transitando la mitad de este año 2016 y la crisis que venimos transitando. Nos acompaña hoy Dante Fiorenzo, integrante de la comisión directiva del IAPG, Instituto Argentino del Petróleo y Gas, lidera la comisión técnica del IAPG, además ejecutivo empresario de una importante compañía de servicios petroleros en la región. Dante, muchas gracias por estar. Bienvenido. Hola, un gusto y gracias por la invitación. Estamos parados en mitad de este año 2016, comenzando ya a transcurrir el segundo semestre del año. ¿Cuál es la perspectiva que se avisora para lo que queda de este 2016 en función de las señales que está dando el mercado internacional en materia de precios y cómo va impactando esto en nuestra región del Golfo San Jorge en principio? En principio es muy difícil hacer una adivinanza con respecto a lo que va a ocurrir con el precio internacional. Todo indicaría que se movería dentro de esa franja de alrededor de los $50, probablemente llegue a 60, no mucho más que eso. Todos los especialistas coinciden en que el petróleo a $100 no regresa por ahora, al menos por muchos años, con lo cual parecería que deberíamos ajustar nuestras expectativas y nuestro sistema de funcionamiento a ese número, ¿no? En función de esto, ajustar expectativas a ese número en el orden de los 50, $55, un concepto que se viene discutiendo fuertemente y que ha formado parte incluso de las últimas negociaciones paritarias, es lo que tiene que ver con la productividad, con la eficiencia de la industria. ¿Hay instrumentos concretos de medición de esa productividad en este momento? ¿Se trabaja para crear esos instrumentos y poder decir, bueno, estamos en este punto, deberíamos llegar a cierta meta? ¿Cómo es el análisis que se hace desde un nivel técnico, si se quiere? Es un tema muy complejo y que tiene muchas aristas para atacarlo. En realidad, en el IAPG es una institución técnica que trabaja, digamos, con información estadística muy seria y confiable y pretende ser un punto de, digamos, de información, un ente de consulta, como lo es en muchísimos aspectos, por ejemplo, dictando prácticas recomendadas para hacer determinados trabajos, ponerse de acuerdo en cómo resolvemos cuestiones ambientales y cómo hacemos una serie de cuestiones mejores y más eficientes. Dentro de ese planteo estamos trabajando en la Comisión Técnica en establecer parámetros de medición a lo largo del tiempo de distintos aspectos que tienen que ver con nuestra industria. Como por ejemplo, no solo el costo de producción del metro cúbico, que en inglés sería lifting cost, sino que estamos trabajando también en lo que cuesta un metro de perforación, vestir un pozo, y una serie de cuestiones que han ido variando a lo largo del tiempo por una serie de circunstancias. Como bien decís, en nuestras jornadas, por ejemplo, en nuestra actividad diaria, lo que tratamos es de incorporar mayor tecnología para hacer más eficiente la explotación y más eficiente cada uno de los eslabones que componen la producción de crudo. Sin embargo, la realidad un poco nos va empujando a otra cosa. Es decir, hace 15 años, el promedio de la cuenca del Golfo San Jorge era que teníamos pozos con el 85% de agua sobre cada metro cúbico producido. Después de 15 años, el yacimiento se ha vuelto más maduro y hoy el promedio de la cuenca está en el 92% de agua. Bien, es decir, ha crecido la proporción de agua, lo cual significa menor petróleo, el mismo esfuerzo para sacar menor petróleo, esto es aumento de costos. Exactamente, aumentan mucho los costos porque aumenta mucho el volumen de agua que hay que tratar para volver a reinyectar. Y todo eso es un costo enorme en transporte, en fluidos, en energía, en productos químicos, en sistemas mecánicos para poder tener unos pocos metros cúbicos. Entonces nos está bajando el rendimiento en cuanto a la cantidad de crudo producido, por eso por ahí si analizamos las curvas de producción no crecen mucho porque es cada vez más costoso y trabajoso obtenerlo, y además están creciendo muchos todos los otros costos. Entonces, nosotros estamos encarando este estudio de costos de un punto de vista, digamos, tal vez más abarcativo, superador, digamos, que tiene que ver con la supervivencia de la cuenca y del sistema económico en la región. Es decir, me parece que como institución estamos un poco más lejos de que si la cuestión salarial de este año, que de si
de cómo funciona el tema de las cuestiones gremiales o ese tipo de cuestiones. Más allá de la coyuntura, Exactamente, digamos. Queremos trabajar más allá de la coyuntura y estamos con un trabajo duro en marcha que calculo que después de las vacaciones para la mitad del segundo semestre lo tendremos terminado. Esto nos va a permitir medir, digamos, cómo estamos en materia de costos, por dónde pasan las principales ineficiencias y en función de esto, cómo se puede trabajar para mejorar, en definitiva. Sí, por supuesto. Es público y notorio porque esto que yo le comento se ha publicado en muchos lugares, en muchas estadísticas muy serias, que teníamos nosotros, por ejemplo, un costo de extracción por metro cúbico, un lifting cost de aproximadamente $6 hace 10 años y hoy estamos en 26, sin impuestos. O sea, eso hay que colocarle impuestos, la penalidad del crudo de escalante, las regalías que deben pagar las compañías de base. O sea que los costos han crecido enormemente y bueno, y se nos ha acotado la posibilidad de crecimiento de la cuenca. Es decir, todos vivimos acá y todos vivimos de esto. Entonces, estamos tratando de establecer parámetros de medición que nos permitan diagnosticar con más precisión hacia dónde estamos yendo. En definitiva, en la búsqueda de eficiencia, lo que entra en juego es la sustentabilidad de la región, la viabilidad de que esto continúe siendo una actividad económica que posibilite un cierto desarrollo para el resto de la economía de la región. Exactamente, hacia ese lugar estamos yendo. Bien, ¿y qué dice la experiencia internacional? ¿Qué se ha hecho frente a esta crisis del precio? ¿Se ha trabajado también en estas mejoras de eficiencia? ¿Tenemos deberes para aprender, digamos, de lo que muestra el mundo en este momento? Sí, sin duda. Obviamente una baja del costo a nivel mundial ha provocado crisis como esta local que tenemos en todos los lugares, ¿no? Es decir, yo le puedo contar de mi experiencia en Latinoamérica, que es donde yo trabajo también, y hay casos en los cuales directamente compañías operadoras estatales, como el caso de Ecopetrol, ha cerrado la tranquera en yacimiento con baja productividad porque no le daba el costo de explotación. En muchos lugares ha ocurrido y bueno, y todo el mundo está buscando la forma de reconvertirse para poder adaptarse a estas nuevas, digamos, reglas del juego. Hablando en criollo, mientras hubo y el petróleo costó $100, todo funcionó. Nadie miraba mucho, en la realidad. Se podían disimular las ineficacias. Exactamente. Digamos. Hoy que hay que ajustar las tuercas en todas partes, empiezan a saltar los lugares por donde no estamos trabajando bien. Así que bueno, de eso se trata. Por otra parte, tenemos la posibilidad de compararnos con otros países. Es el caso de Colombia, el caso de Perú o Venezuela. Perú, que tiene un sistema productivo de pozos casi tan pobres o más pobres que los nuestros, ha logrado esquemas de producción que les sirven. Es decir, ellos tienen un yacimiento que tiene una particularidad, ¿no? Que producen pozos muy eficientes al principio, pero declinan muy rápidamente, con la particularidad que siguen produciendo muy poquito, pero durante muchísimos años. Es decir, hay pozos que les están sacando 2 metros cúbicos y medio, 3 metros, desde hace 30 años y esa curva continúa. Han aprendido a vivir con eso y han aprendido a que eso les sirva. Y son rendimientos similares a los pozos que tenemos en la región, ¿no? Sí, y acá con esos números no llegamos a que sean atractivos y productivos. De hecho, hay muchos pozos que están en esos valores y las compañías no los van a reparar porque es más caro el costo de ponerlo en marcha de nuevo que lo que van a producir con ellos. Entonces, esas cosas son las que creo que tenemos que ajustar, al mismo tiempo que largamente tenemos en Argentina el costo de producción más alto de toda Latinoamérica. O sea, hay que trabajar mucho en eso. Nosotros como institución lo vemos con preocupación porque está, digamos, para los NIC como nosotros, vemos que se afecta el futuro de nuestra región económicamente, ¿no? Cuando hablamos del costo más alto de Latinoamérica, estamos hablando solamente de estas condiciones geológicas, como las mencionadas al principio, la mayor proporción de agua, digamos, en los yacimientos, o hablamos también de otros factores que inciden en ese costo y que tornan a la región particularmente ineficiente en comparación a otras áreas del mundo. Sí, no sé si son comparables. Todos los pozos son distintos, los yacimientos son diferentes. En definitiva, lo que hace a la cuenta es que si conviene producir allí o no. Es decir, uno va sumando todas las adversidades y lo compara con lo que va a obtener. Es una decantación natural. Lo que sí vemos es que tenemos aquí muchísimas chances de pozos razonablemente
digamos, medianos, como para poder producir. Hay lugares en donde es muchísimo más caro y sin embargo pueden hacerlo. Bien, decíamos, la eficacia como instrumento para llegar a la sustentabilidad y pensando también sobre todo en un horizonte en el cual se especula que el gobierno nacional a partir del año 2017 podría liberar el mercado directamente, eliminar los precios sostén y abrir al país a la participación directamente en el mercado internacional, con lo cual algunas refinadoras podrían optar por comprar petróleo en el mercado externo a valores más baratos que lo que le resulta el precio sostén en el país. Desde esa perspectiva me parece que el desafío es mucho más importante y más urgente para nosotros como región, ¿no? Más allá de que eso es una especulación política. Sí, es una especulación política, pero es una posibilidad. Yo creo que deberíamos estar trabajando fuertemente en eso, porque si eso ocurriera mañana, para nosotros sería catastrófico. Creo que deberíamos trabajar en prepararnos para eso, ¿no? No del punto de vista tal vez de las empresas, sino del punto de vista también del gobierno, es decir, qué va a hacer con su prácticamente principal fuente de recursos, ¿no? Las regalías petroleras para la provincia son muy importantes, pero es como que es una masa de dinero que les llega y después el mercado hace el resto. Me parece que ahí habría que poner un poco el acento, ¿sí, no? El desafío está planteado, veremos cómo se avanza. Dante, muchas gracias por la posibilidad. No, por nada, la idea no es ser alarmista, sino es poner alguna precaución como para que nos podamos poner en guardia y no nos sorprenda el futuro. Hemos conversado con Dante Fiorenzo, integrante de la comisión directiva del IAPG seccional Comodoro Rivadavia.